Bueno, este es el tercer ponente, como ven, pues cada uno empezamos con una parte muy general y con aplicaciones y la parte teórica de sensores remotos. Ya el doctor Luis Alberto Palacios ya nos puso varias aplicaciones a detalle, ¿no? Basados en la aplicación de Google Earth, a las aplicaciones tipo APIs, y sobre todo la parte pegado con programación, ¿no? Python, cómo ligarlo con QGIS. Bueno, vamos a continuar. También el doctor Juan Arista Cortés tiene un posgrado en hidrociencia en el Colegio de Postgraduados, también tiene una maestría en cómputo aplicado en el mismo Colegio de Postgraduados y es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. De 2000 a la fecha es analista en sistemas de información geográfica en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, más conocido como CIMIT, que se encuentra en el área urbana de Texcoco. Trabajó en el INTA, sobre todo desarrollado diseño de sistemas de riego y programas informáticos en la subcoordinación de ingeniería de riego. Y también ha trabajado en empresas, sobre todo en sus inicios de su carrera. Ha trabajado, bueno, como ven, en la parte de informática, sobre todo relacionado con diseño agronómico e hidráulico de sistemas de riego, en la modelación. Ya esta parte de modelación de trayectorias de viento ya en el CIMIT, en las cadenas de valor, y sobre todo tiene bastante trabajo hecho desde su parte profesional en el CIMIT, en el desarrollo de script, en PHP, en Visual Basic, Python, R, para aplicaciones web y para análisis de datos climáticos y análisis GIS. Bueno, todo un experto que agradecemos que pueda compartir su experiencia en la próxima ponencia que tiene. Adelante, doctor Arista, y muchas gracias. Presentación. Empezaré primero describiendo a los sistemas de información geográfica, así de a grosso modo. Es básicamente un sistema de cómputo que tiene la capacidad para integrar mucha información. Esa información tiene un componente espacial, es decir, la podemos asociar a un elemento en el mundo real, por ejemplo, una coordenada, por ejemplo, un límite político, y por eso, con esto podemos manipular, integrarlo o analizar para finalmente producir un mapa. Y en este ejemplo vemos que el lado izquierdo, un conjunto de datos tabulares, es más complicado de interpretar, pero ya con un mapa podemos visualizar no solamente datos de cantidad, sino de ubicación. Podemos tomar decisiones sobre líneas con mayor o menor densidad de población, áreas con menor población, pobladas. Sí, básicamente es lo que hacemos con GIS. Vamos a continuar. ¿Cómo funcionan los SIG? Básicamente es una sobreposición de diferente tipo de información. Es capaz que pueden incluir precipitaciones, tipo de suelos, líneas que representan carreteras, pueden ser límites políticos, ¿sí? Todo esto es dentro de un espacio que comparten, un espacio común. ¿Qué operaciones podemos hacer? Básicamente es, bueno, seleccionar atributos que cumplan una característica, consultar información asociada a la base de datos que está adjunta a las coberturas, ¿sí? A determinar áreas de influencia o simplemente sobreponer todas estas coberturas para obtener todos los parámetros que refieren a ese punto o área en común. Para poder hacer esto, primero tenemos que hablar de un lenguaje, un estándar, por decirlo así, para poder compartir información, para poder sobreponer toda esa información que compilamos. Entonces, necesitamos modelar la Tierra, ¿sí? Ahí surge el concepto de geoide y elipsoide. El geoide es básicamente una superficie que representa el nivel medio del mar y que se extiende por debajo de todos los continentes, ¿sí? Dada la irregularidad que tiene la Tierra, esto es matemáticamente muy complejo. Sin embargo, es importante el geoide porque se utiliza mucho como base para aplicaciones en topografía, en cartografía, el GPS o los modelos digitales de elevación, como los de INEGI, por ejemplo. Pero para poderlo modelar, utilizamos entonces el elipsoide.
Es algo más simple, es una función matemática. El cable nos permite ubicar puntos en la Tierra, hacer mapas. Sin embargo, necesitamos hacer que ambos coincidan, tanto el geoide como el elipsoide. Ahí surge el concepto de datum. Datum es un punto donde coinciden tanto el geoide como el elipsoide, donde aquí en el lado derecho, que ustedes logren ver, la línea azul representa cómo está el geoide a nivel del globo, y en algún punto coincide con el datum, ¿sí? Este es el inicio a partir de donde surge nuestro sistema de coordenadas. Sería la coordenada 00, por ejemplo, ¿sí? Ahora, este datum está asociado a un solo elipsoide. Sin embargo, dado que el geoide cruza en diferentes partes, se coincide con el elipsoide, el geoide con el elipsoide, el mismo elipsoide puede ser utilizado para definir otros datums. Sí, algunos ejemplos de datum que se usan comúnmente es el NAT27, el ITRF92, el WGS84 de Google, por ejemplo. Ahora bien, ya tenemos el geoide, ya podemos modelar la Tierra, ahora tenemos que hablar de un sistema de coordenadas. Bueno, el sistema de coordenadas es una medida angular, que es en latitud y longitud, que surge a partir de un punto principal, el datum, el cual también coincide con un meridiano y un paralelo, que en este caso es el ecuador, a partir de donde surgen nuestras coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas latitud y longitud tienen un signo, al igual que un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos que cada cuadrante, dependiendo en cuál parte de las coordenadas estemos en el planeta, podemos ver que tenemos longitudes o latitudes negativas. Ahora bien, ya tenemos las coordenadas. Sin embargo, si yo quiero hacer mediciones de parcelas, por ejemplo, y dado que las coordenadas vienen en grados, minutos y segundos, podría yo decir que mi parcela mide 3 segundos de ancho por 4 segundos de largo, ¿no? Algo así. Pero eso no me dice nada. Son coordenadas angulares. Entonces tengo que pasarlas a una unidad de medida lineal. Ahí es donde surgen las proyecciones, ¿sí? Básicamente tenemos tres grandes tipos de proyecciones, que son las cilíndricas, las cónicas y las azimutales. ¿De qué depende cada uno? El uso de cada uno de estos depende en qué parte del globo estemos. Por ejemplo, en la cilíndrica, si estamos cerca del ecuador, nos da una mayor precisión. Es decir, dado que trasladamos una imagen esférica a un plano, siempre va a haber una distorsión. Y dependiendo en qué parte del globo estemos, es la distorsión que se puede dar usando una de estas proyecciones. Si es cilíndrica, la menor distorsión se da en el ecuador. Si hacemos una cónica, más cerca de los polos, podemos encontrar mayor resolución. O una azimutal, que es básicamente una tangente. Ahora bien, como esto se ajusta en diferentes países, cada país, sus instituciones de cartografía, definen ellos cuál es su mejor proyección, la que más se adapte a su región, ¿sí? Algún ejemplo de estas proyecciones tenemos, por ejemplo, la UTM, quizás recuerdan los mapas, estos planisferios, estos usan una proyección cilíndrica. Algunas como la conforme de Lambert es una cónica, que usamos aquí en México también. Bueno, continuamos. Ahora bien, había una pregunta por ahí sobre los programas para trabajar SIC. ¿Sí? ¿Existen costos de costo o libres? ¿De qué depende cada uno? El uso de ellos es en base a tu necesidad. Si vas a requerir trabajar con sensores remotos, necesitas un software que sea especializado en manejo de imágenes. Si vas a trabajar con shapefile o con vectores, pues puedes usar unos como el ArcGIS, como el QGIS, ¿sí? Pero en general, aparte del costo, es cuál es la razón por la que vas a usar ese sistema operativo, ese software. Aquí en general, para mi punto de vista, es que, por ejemplo, el privado, el que tú pagas, tiene ya todas las extensiones encapsuladas. Solamente hay que pagar la licencia y te activa la extensión. ¿Sí? El cambio, el caso de los libres, pues tienes que buscar, ya sea en sus contenedores, sus repositorios, o buscar en algún código que encuentres por ahí de algún programador libre y que lo puedas agregar. Puede ser en Python, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un poco más, algunos pasos adicionales que tienes que dar para poderlo configurar tus extensiones. Pero fuera de eso son muy buenos también.
Bien, ahora vamos a representar la forma de la Tierra en un formato digital. ¿Sí? A grosso modo tenemos dos formas, que es el raster y el vector. El raster es un mallado, una reja, una cuadrícula que nos determina un conjunto de píxeles en nuestra área, y el tamaño de píxel lo que le llamamos la resolución o el tamaño de celda. Es comúnmente utilizado para representar imágenes como las de satélite, las fotografías o algunos superficies, algunos mallados como el formato grid, ¿sí? Que nos permite representar un continuo de nuestra superficie en base a una variable. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos una imagen de la precipitación anual de todo México, promedio. ¿Sí? Vemos aquí el lado de Tabasco, que es la zona donde se concentra mayormente la precipitación, ¿no? Tenemos ahí láminas de hasta 4 metros, ¿no? De lluvia por Tabasco. ¿Sí? Ahora, el vector. El vector es básicamente un conjunto de líneas y coordenadas. Podemos representar puntos, polígonos o líneas. Líneas pueden ser carreteras, pueden ser líneas de ferrocarril. Puntos pueden ser pozos de agua, ¿sí? Oficinas. El caso de vectores, bueno, podemos representar límites políticos, parcelas, ¿sí? Cuerpos de agua. Es básicamente los dos grandes formatos que tenemos. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos nuestro software GIS. Ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con ellos. Lo que le llamamos geoprocesos, también le llamamos análisis espacial, y dependiendo si usamos un vector o un raster. ¿Sí? Para ambos casos podemos hacer lo siguiente. Si tenemos una superficie y tenemos un área de corte, podemos extraer ese pedazo que nos interesa. Podemos hacer algo que le llaman el buffer o un área de influencia. Es decir, si tenemos un río que pasa por las parcelas y hay una inundación, una avenida máxima, queremos determinar cuál es el área de inundación. Bueno, eso es un geoproceso. También podemos concatenar o unir dos coberturas para formar una sola. Y finalmente podemos también hacer intersección, en donde diferentes coberturas podemos obtener exactamente cuál es la región que nos interesa y cuáles son los parámetros que todas estas coberturas nos van a dar sobre esta área de interés. Otra actividad que podemos hacer es una selección. Si tenemos coberturas que tienen miles o quizás millones de objetos, de puntos, líneas, hacer una selección manual sería prácticamente imposible. Entonces usamos un pequeño lenguaje de consulta. Cada sistema GIS tiene su propio lenguaje de consulta. Aquí en la imagen mostramos algo típico del QGIS, donde podemos manejar un formato matemático simple, lógica matemática, para ir seleccionando en base a atributos, a valores de atributos que están contenidos a nuestras coberturas. El caso de álgebra de mapas, aquí mostramos en esta imagen, es una intersección. Si tenemos coberturas que tienen cierto valor, por ejemplo, precipitación, temperatura, suelos, y yo quiero delimitar un área que tenga un rango de precipitación, temperatura, o un tipo de suelo, lo que hacemos es asignamos un valor de píxel en cada capa, aquellos valores que cumplan con lo que estamos solicitando. Cuando hacemos una multiplicación, bueno, en este caso les damos un 1, si no cumple le damos un 0. Cuando hacemos la multiplicación, se nulifican por multiplicación por 0 cada uno de los píxeles. Y finalmente nos quedan aquellos píxeles que ya fueron, que cumplieron con todas las características que solicitamos. ¿Sí? Ese sería a grosso modo lo que es álgebra de mapas, pero también podemos hacer corte, buffer, fusión, intersección. Ahora bien, el siguiente paso es, necesitamos colectar información, ¿sí? Ya que es fundamental, es el insumo de los TIC, es todo este conjunto de datos, ¿no? Las bases de datos. ¿Cómo podemos obtener esta información? Pues desde formularios simples para que los usuarios registren, por ejemplo, si queremos registrar algunas encuestas en campo, podemos hacer formularios electrónicos que nos
nos recopilen esta información, o podemos, si me escuchan, me mandó un mensaje de internet en conexión inestable. ¿Perdón? ¿Sí me Sí, se escuchan? escucha un poquito eso, pero ya está mejor. Sí, Sí, adelante. muy bien. ¿Qué formatos de archivos podemos importar? Bueno, hay en formato texto, como el delimitado por comas, tenemos base de datos, el Postgres, por ejemplo, que tiene bases de datos espaciales, tenemos hojas de cálculo, los clásicos, ¿no? Excel. Vectores, tenemos el shapefile de Esri, o imágenes, ¿no? Todo lo que son satélites. También hay fuentes gubernamentales que nos dan información libre, estadística, o algunos, como ya se mencionó antes, algunos proveedores de imágenes de satélite, o nuestras propias imágenes aéreas que podamos tomar con un dron. Hay algunos sitios como el de Copérnicos que tienen algún contenido o un conjunto de repositorios con diferentes bases de datos y nos permiten que un pequeño caja de comandos en donde podemos determinar, elegir qué tipo de cobertura, cuál es el tiempo que queremos, en este caso de clima, qué variables queremos y qué conjunto de datos, ¿sí? Todas esas son fuentes que podemos utilizar. Aquí el detalle es cómo integrarlos, cómo importarlos, y cómo procesarlos y posteriormente cómo compartir esta información. Bueno, podría yo mencionar dos formatos. Dos formas es un método estático, es decir, fijo, donde tenemos los libros estadísticos, cartas topográficas, los atlas o imágenes digitales. Y ya ahora en día, pues ya están lo que son las plataformas en línea para poder compartir esta información y para poder retroalimentarnos, ¿sí? Esto es algo importante porque si hacemos un trabajo y cometemos un error o omitimos algo en nuestro análisis espacial, en nuestros geoprocesos, alguien en campo, algún técnico, algún investigador de otra área puede interactuar con nuestra herramienta, mandarnos una corrección o directamente corregir, dependiendo cómo lo estemos programando. Para eso usamos las plataformas en línea, ¿sí? Entonces, como ya mencionaba algo de las APIs, aquí voy a hacerlo un poco más rápido. Aquí, una API es básicamente un programa, una rutina, un procedimiento que nos sirve para ahorrarnos tiempo en programación, en desarrollar algo. ¿Sí? Ya está encapsulado. Generalmente se muestran como extensiones, librerías, que podemos instalar en nuestros diferentes paquetes, nuestros diferentes sistemas, ¿no? Pues R, Python, podemos trabajar en PHP, en Apache, en C, o incluso ya viene integrado como algunas extensiones. Este es un esquema básico de LabMap, donde solamente activamos las extensiones. Eso ya sería a grosso modo, que es una API. Pero estos son APIs o son programas que se instalan en tu computadora. Si queremos hablar de APIs en línea, estos residen en un servidor remoto, ¿sí? Existen diferentes tipos de servidores, ¿no? Tenemos Apache, de Microsoft ISS, el Tomcat, Node, y algunos como el Google tienen sus propios sistemas operativos, sus propios servidores de web. Todo esto reside, es la diferencia con lo anterior. Ahora bien, el usuario se interactúa con estos servidores mediante el Internet, pero resulta que el usuario, sus navegadores, que es la forma con la que interactúa con el servidor web, únicamente trabajan con HTML, que son los objetos básicamente son las tablas, las cajas de texto, imágenes, todos son objetos HTML, ¿sí? O llamados también objetos DOM. Si queremos darle alguna característica a estos objetos, es decir, un color, un comportamiento, una animación, pues ya utilizamos los formatos de estilos o CSS. También tenemos que si queremos programar algunos objetos, algún comportamiento o hacer cálculos, pues podemos usar el JavaScript, pero eso es del lado del cliente, no interactúa con el servidor. JavaScript es solamente el lenguaje del cliente. Algunos navegadores permiten la instalación de algún plugin, ¿sí? Como los tablets de Java, que son propios de algunas aplicaciones, ¿no? Que necesitamos descargar y podemos utilizarla. Pero bueno, generalmente solamente es HTML y el JavaScript, ¿no? Y el CSS. Ahora bien, pues en los APIs que se desarrollan o que se tienen para desarrollar mapas, partimos primero de un mapa base. Un mapa base es el planisferio, ¿no? Es a partir de donde vamos a cargar toda nuestra información. ¿Sí? Existen muchos formatos, muchas herramientas, pero básicamente tenemos los mapas bases de Google Maps,
que también son utilizados en Google Engine. Tenemos las coberturas de Esri, tenemos las de OpenStreetMap, que estos se trabajan con OpenLayers, con Mapbox, y algunas herramientas como el D3 que ya tienen la cartografía en un formato de tipo JSON, un formato texto, un formato vectorial, que lo pueden leer y dibujar sobre el navegador, ¿sí? Algunos como el OpenLayers y el LeafLeft son, o el Cartog, son herramientas que nos permiten facilitar el uso del API, pero se trabajan sobre OpenLayers, sobre OpenStreetMap. Algunos como Carto nos permiten hacer análisis espacial, igual que el Tor. ¿Sí? Ahora vamos a continuar. Pero ahora, ya que tenemos definido que existen muchos APIs, ¿cómo hacemos el uso de un API? Es muy sencillo. Básicamente tenemos que seguir 4 pasos. El primero es la llamada del API desde nuestro navegador, de nuestro código, hacia el servidor proveedor del API. Asignamos un objeto HTML, un objeto que se le llama div, un contenedor, donde todos los mapas se van a cargar, todas las funciones se van a trabajar sobre ese objeto. Si queremos personalizar nuestro mapa, dar colores, formatos, estilos, nos vamos al CSS, podemos definirlo. Y si queremos generar cierto comportamiento, ya trabajamos con JavaScript, así como para hacer uso de las funciones de la API. Entonces, aquí vemos en el lado izquierdo, este es un ejemplo básico de Google Maps, donde únicamente seleccionamos en línea roja que dice el script, nos muestra cuál es la dirección del API, una clave que básicamente es un identificador que nos da Google. Hay que registrarnos con nuestra cuenta Gmail, nos devuelve, nos permite generar este API, esta clave, y algunos parámetros si queremos hablar del lenguaje, si queremos hablar de que nuestra aplicación identifique la posición del usuario, si queremos grabarla de dónde nos están visitando, y luego ya pasamos a definir una pequeña función que aquí la tenemos del lado derecho. Básicamente le decimos al API dónde está nuestro map, nuestro centro, nuestro punto inicial, qué nivel de acercamiento queremos y cuál es el objeto div que carga el mapa. Esto es a grosso modo. A partir de aquí ya viene cargar coberturas, puntos y otras herramientas, ¿no? Básicamente es muy general. Este es el caso del ejemplo del API en Esri. Es básicamente similar, solo que aquí Esri ya maneja versiones. Hay que tener cuidado con las versiones porque constantemente las están generando y cada función de cada versión deja o ella no es compatible con la siguiente, a veces con la anterior. ¿Sí? Tenemos que definir qué versión es y checar las funciones que corren en esa versión. Adicionalmente, Esri ya tiene un formato de estilos que nos da una presentación ya para no tener que preocuparnos por el personalizar nuestro mapa, ya nos da ciertos parámetros que básicamente nos mejoran el ambiente gráfico. ¿Sí? A diferencia de Google, Esri utiliza lo que es el Dojo, usa funciones que están en Dojo, ¿sí? Y que hacemos uso de ellos mediante una pequeña función que es el require, ¿sí? Y cada uno de estos son funciones o son paquetes que nos permiten trabajar con algo específico. Si quiero cargar solamente un mapa simple, pues utilizo la función map, ¿sí? Una vista aérea, o si quiero, por ejemplo, hacer análisis espacial, si quiero hacer un buffer, es más completo. De hecho, Esri tiene funciones para hacer análisis espacial más complicado, ¿no? Más que Google. Google tienes que trabajarlo, hay funciones también, pero aquí en Esri es más sencillo activarlas. También definimos nuestro contenedor, nuestro objeto div, dónde va a residir esta aplicación. Definimos un centro a partir de donde iniciamos y un nivel de acercamiento. Cada API tiene diferente nivel de acercamiento. Adicionalmente, aquí vemos un ejemplo, lado derecho, de los estilos, ¿no? Podemos manejar el tamaño de nuestra pantalla, los márgenes que hay a los lados, y podemos agregar colores, comportamientos como cuando pasamos el mouse encima del mapa, qué tipo de tipo de cursor queremos. Todo eso lo podemos trabajar con los estilos. Sí, es mucho más grande las aplicaciones, más complejo,
Pero a grosso modo todas funcionan así. Sí, Mapbox, OpenLayers también te tienes que registrar. Mapbox te permite un número, una aplicación básica, y también tienen costo. El Google Maps tiene un costo que a partir de cierto número de visitas a tu página ya te generan ese costo. Realmente es bastante grande, son como 250,000 visitas en un mes, o sea, necesitas una aplicación con grandes visitas, mucha demanda para poder generar un costo. Generalmente no es necesario. Esri, adicional, si ustedes hacen una cuenta de Esri, este tiene un repositorio en la nube. Este repositorio permite cargar, generar primero nuestros directorios y cargar nuestras propias coberturas. Estas coberturas se generan en el Lattice y se comparten. Se suben a la nube de Esri. Esto es importante porque así no gastamos espacio en nuestro servidor. Y adicionalmente nos permite crear un pequeño mapa así rápido, que después podemos personalizar ya con el API, pero aquí cargamos todas las coberturas que necesitamos. Asimismo, en el Esri, como es una comunidad ahí, puedes tú cargar una cobertura y definir si tu cobertura es para público en general, es libre, es decir, para tu grupo de trabajo, de tu empresa o para ti nada más. En este caso, un ejemplo de coloqué la función clima, la palabra clima, y me aparecieron coberturas de otras personas que las pusieron en línea y libres. Entonces, ¿qué quiere? Significa que las puedo agregar acá a mi mapa general. Sí, esa es una gran ventaja. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de agricultura, que es lo más importante de esta presentación. Sí, esta es una aplicación que se desarrolló en CIMIT por Masagro. ¿Sí? Tenemos un conjunto de coberturas, del lado izquierdo, y es libre, es básicamente es para México. Cualquier persona, cualquier productor, técnico, investigador, simplemente tiene que dar un clic sobre el mapa y del lado derecho nos muestra, nos muestra todos los valores que obtuvo de estas coberturas. Es un análisis espacial. Ahora, si eres un programador, también está disponible el API, en donde únicamente tienes que determinar, mandarle con un servicio REST la latitud y la longitud y nos devuelve los parámetros. Esto es si quieres incorporarlo en tu página web. ¿Sí? Otra aplicación que se ha desarrollado en el CIMI es el ROSmapper. Resulta que en los años 50, Norman Bolo hizo gran variedad generó muchas variedades de trigo de alto rendimiento. Pero en el 99 en Uganda surgió una enfermedad, es causada por el Puccinia graminis, que atacaba precisamente a estas variedades de alto rendimiento. ¿Sí? Tenemos aquí el lado de Asia, que es la cantidad de energía que obtienen las personas, mayormente vienen del consumo de trigo. ¿Sí? Así que es importante y de riesgo mundial, en este caso, esta enfermedad porque puede generar hambrunas. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue un equipo multidisciplinario donde participaron gente que desarrolla nuevas variedades, los mejoradores, gente que anda en campo haciendo las muestras que luego nosotros recopilamos en el CIMIT y mediante los datos del NOAA, que están libres, pueden descargarlos, y el programa HighSplit, hicimos modelación de trayectorias cada 24, 48 y 72 horas a diferentes altitudes. De esa forma pudimos determinar cuáles eran la trayectoria del viento y hacer un pronóstico, la forma en que iba a dispersarse esta enfermedad. El Puccinia es un hongo, entonces por esporas. ¿Sí? También puede ser el factor humano, ¿no? Alguien que visita la parcela, si no tiene cuidado, se lleva las esporas en su ropa. Llega a otro país donde esté el trigo y pues dispersó la enfermedad. Pero en general, con este análisis se pudo determinar cuál sería la ruta de la dispersión de esta enfermedad y coincidió con la realidad, fue aumentando, como pueden ver aquí en 98, donde inició, fue avanzando, ya vemos que aquí en Sudán en el 2006, ya en el 2007 ya se había detectado en Irán, ¿no?
Por fortuna ya hay variedades que resisten a esta enfermedad, pero bueno, en su momento fue muy importante. Y también se hizo una versión para trabajar en línea. El lado izquierdo es para Google Earth, es para la gente a los investigadores que desde su computadora quieren monitorear, quieren agregar información, y del lado derecho para consulta en general, ¿sí? Otra aplicación que desarrollamos en CIMMYT, se desarrolló, es para solicitud de semilla. Básicamente se cargó en los megaambientes una cobertura que se generó en todo la zona de interés aquí, donde existe trigo, donde existe maíz. Y lo que se hizo fue colocar todas las variedades que se han desarrollado o que se han probado en esta zona, ¿sí? Si vemos este mapa, yo me encuentro aquí en América, y por ejemplo aquí en Colombia, que está un poco verde claro, puedo identificar al lado derecho qué variedades que le llamamos CML pudiera ser utilizada para esta zona, ¿sí? Es para analizar la similitud climática. Entonces, si yo ya identifico cuál pudiera ser del lado derecho en África, bueno, pues podría solicitar una muestra de estas variedades para hacer mis propias investigaciones. Lo mismo aquí en México, vemos una zona un poco verde oscura, y bueno, aquí vemos una zona verde oscura que pudiera coincidir, ¿no? Esta aplicación permitía hacer un zoom y darle clic sobre el icono, podemos visualizar todos los parámetros que tiene. ¿Sí? Muy bien, esa es una. Otra fue el DTMA, que es un proyecto cuyo objetivo fue el desarrollo de variedades de maíz que fueran tolerantes a sequía en África. Igual se trabajó con mejoradores, con economistas, con gente que analiza cadena de valor, que hace encuestas, y nosotros en KISS nos envían esta información y mediante un análisis, un proceso, se tuvieron estas coberturas que nos indican cuál es la distancia que hay desde mi área de producción, en este caso maíz, a mi centro de consumo, a mi mercado, ¿sí? Porque generalmente cuando trabajamos en la agricultura, pues buscamos que sea el menor costo de insumos, es decir, maximizar con la agricultura de precisión. Buscamos que tenga el mejor rendimiento, variedades genéticas, por ejemplo, el mejor manejo de cultivo, ¿no? Agricultura de conservación, ¿sí? Y falta un elemento, ¿no? También bueno, aparte del mercado, es la distancia, porque si tienes un cultivo que tiene muy poco costo de producción, gran rendimiento, pero tienes excesivo costo de transporte para llegar a tu mercado, ya no te es redituable, entonces ya no te es viable, ¿sí? Por eso se hace este mapa, en donde nos muestra regiones, las partes en rojo, que o bien no hay mercado cercano, o es muy difícil el acceso, ya sea que porque sea montaña, o porque son carreteras de difícil acceso, ¿no? Terracería, ¿no? Otras regiones, bueno, no hay cultivos como acá, pues si no hay cultivo, no hay tampoco mercado, pues no nos interesa, ¿sí? Esta es una. Otra aplicación que se desarrolló es el GreenSat. Aquí, para unas regiones de Masagro también, se trabajó con imágenes del spot, ¿sí? Se limitaron ciertas regiones, y lo que se hizo fue, cada 10 días, se generó una cobertura de NDVI. A ver, con esta imagen, lo que hacía el usuario, en general, incluso productores, es identificar el área de interés, su parcela, ¿sí? Activar la fecha, seleccionar la fecha de siembra, lo que a su vez activa o nos jala la cobertura que corresponde a esa fecha, nuestra cobertura NDVI, y mediante una serie de parámetros que fueron desarrollados por los investigadores del CIMMYT, ¿sí? O mediante supervisión en campo, que correlacionaron los valores de NDVI con respecto a tu deficiencia o deficiencia o sobre aplicación de nitrógeno, ¿sí? Esto nos permite determinar cuáles son las dosis óptimas para el trigo o el maíz en el caso de Valle Santiago, pero siempre y cuando sea en la etapa de alargamiento del tallo. Es básicamente para lo que se usó. Y cualquier productor podía hacer uso de esto. Y nos da una recomendación de trigo, perdón, de nitrógeno. ¿Sí? Otra, en general, pues tenemos aplicaciones
que se han desarrollado para capturar información. Este lado izquierdo es capturar áreas de impacto, es directamente los técnicos o incluso productores determinar características como tipo de cultivo, problemas de salinidad, problemas de, no sé, malezas, erosión. Todo eso es para integrar y se va a una base de datos que posteriormente el mismo GIS utiliza y puede tomar alguna decisión, puede mostrar información adicional, algunos cálculos, ¿sí? Eso es parte de lo que se ha desarrollado. Y por otro lado, tenemos mapas generales también, tan simples como ubicar cuáles son las oficinas de mis centros de investigación para los donantes, para la gente que le interese visitar esos lugares. También tenemos mapas ya específicos para algunos proyectos, de acuerdo al donante, de acuerdo al cliente que nos solicite esta información. Es ya propiamente delimitando su área, cargando su información, en este caso son parcelas donde se hacen ciertos ensayos y que los productores o técnicos investigadores puedan simplemente dar un clic sobre cada uno de esos puntos y nos devuelve la información que se generó en ese punto. Adicionalmente, podemos cargar otro tipo de coberturas, aquí como índice de marginación, ¿sí? Temperatura, precipitación, suelos. Es aplicación simple, sencilla y muy rápida.